que muchas veces nos quedan un tanto descontextualizados. Para eso nos va a ayudar, como siempre, Fabián Calle. ¿Cómo estás, Fabián? Buenas noches, Muriel. Muy bien. Fabián, hace un par de días Obama decía, estamos siendo testigos de la historia. Me gustaría, de acuerdo a tu opinión, que también nos ayudes a dimensionar estos hechos que estamos viendo, ¿no? La importancia que tienen y la verdadera dimensión que van a tener en el tiempo. Sin duda es un fenómeno que marca un antes y un después. Después podemos hablar cuáles son los antecedentes. No fue por un bonzo, digamos, ¿no? El bonzo fue la chispa que hizo estallar cosas que vamos a hablar después. Pero sin duda todo lo que sucede en el Medio Oriente, por su importancia estratégica, por el petróleo, por su cercanía a pasos estratégicos, por el conflicto árabe-israelí, por un conjunto de factores económicos, políticos y de seguridad, siempre requiere una gran atención. Al principio decía, bueno, es Túnez, es un país norte de África, muy dependiente económicamente de Europa, esto queda focalizado acá. Ahora, cuando esto se traslada a Egipto, Kissinger siempre dice que hay que estar muy atento a los pueblos milenarios, ¿no? Los chinos, los egipcios, son pueblos que más allá de sus problemas han sobrevivido 3.000, 4.000 años. Nosotros a veces nos sorprendemos de haber durado 200 años, digamos, ¿no? Entonces Egipto es un país no solo milenario, sino un país con una masa crítica de población enorme, 80 millones de habitantes. Israel tiene 10 veces menos de población. El segundo ejército del Medio Oriente después del israelí, el segundo receptor de ayuda militar de los Estados Unidos en esa zona después de Israel. Por sus oleoductos y por sus canales pasan 2.5 millones de barriles por día, digamos, la producción completa de un país importante, o de varios países, pasan todos los días hacia Occidente por tubos o canales que controla el gobierno egipcio, y es un factor clave para la seguridad de Israel. Israel, con un Egipto desequilibrado, radicalizado o en estado de ebullición, Israel vuelve a tener una amenaza existencial, que no la tenía desde que Israel y los Estados Unidos y Egipto en Camp David en el año 78 llegan a un acuerdo. ¿Crees que se puede producir el efecto contagio hacia otros países? A ver, acá lo que hay sin duda, si uno se remite a digamos, estos son fenómenos muchas veces locales que tienen algunos elementos en común. ¿Cuáles son los elementos en común? Vamos a ver lo general y después vamos a ver los particulares. Un elemento en general es que la población árabe es una población extremadamente joven. Más del 70% de la población árabe, egipcia, tunecina, de toda el área que estamos viendo, tiene menos de 30 y 25 años. Y una gran cantidad, el 40%, menos de 20 años. Digamos, una nueva generación que no conoció ni Camp David, ni todas las cosas que uno está acostumbrado a analizar del Medio Oriente, que no conoció a Sadat, casi que ya ni se acuerda de quién era Saddam Hussein, digamos, ¿no? Hay que tener en cuenta con qué población estamos hablando. Segundo elemento, países con altísima tasa de desocupación. Muchos jóvenes desempleados. Eso es una combinación que ya sabemos que genera algunos problemas. Tercer punto. Nosotros, los argentinos, Brasil, otros países que somos grandes productores de materia prima, grandes productores de alimentos, desde el año 2003-2004 estamos viviendo un boom, lo que se llama el viento de cola del precio de los commodities. Lo que exportamos, la soja, la carne, el trigo, el maíz, los minerales, vale mucho. Esto que es una bendición para América Latina, para nuestros países, es una maldición para los países que son importadores de alimentos y de materias primas, como es el caso de Egipto. Importa su alimento. Claro. Entonces, la crisis alimentaria es uno de los factores. La comida es muy cara y eso genera, si se le suma el desempleo, mayores privaciones, mayor sentido de insatisfacción. Un tercer punto. Estados Unidos, Bush y los neoconservadores, después del 11 de septiembre, se proponen romper el status quo del Medio Oriente, con esta idea de la revolución democrática pro-occidental, pro-americana. Y atacan y destruyen un régimen laico, basado en el poder militar, hasta con un país que tiene la misma bandera que Egipto, diferente el escudo, que es Irak. Digamos, ¿no? Entonces, se rompe un régimen
Y se genera no solo la idea de que estos regímenes pueden caer, además la idea de que estos regímenes no se pueden defender, porque si vos hiciste una guerra contra un régimen laico, basado en los militares, bueno, ¿con qué argumento ahora defendés a Egipto? Decir, no, este es, claro, es nuestro amigo, pero es igual que el otro. No, pero bueno, ¿no? O sea, el derrumbe de Irak genera un cimbronazo, agregado que no solo se demuestra que estos regímenes caen y después no se puede defender a otros que sean más o menos parecidos, o sea, partidos únicos, basados en un autócrata, con apoyo del poder militar, sino que a su vez esa guerra salió muy mal en términos de opinión pública. El mundo musulmán vio cómo murió mucha gente, inocente, desequilibrio, o sea, la guerra de Irak y la política de Bush en el Medio Oriente generó una ruptura del status quo, que todavía no sabemos cómo se estabiliza eso. Entonces, un conjunto de factores que uno podría agregar otra pata más, que es un Israel que ha rigidizado mucho sus posiciones. Lo tratamos en el programa que vimos acá con Israel. Sí. ¿No? Israel tiene una propensión, que se puede explicar por motivos que lo tratamos en ese programa, a posturas de política exterior muy duras. Sí, precisamente en el próximo bloque vamos a estar analizando un poco más esto en el contexto del mapa internacional, ¿no? Pero decíamos, bueno, a ver, si nosotros miramos con ojos occidentales o si visitamos algunos de estos países, creo que lo primero que nos preguntamos es cómo aguanta la gente, ¿no? ¿Por qué no ocurrió esto antes? Nos contabas estos datos que son muy precisos y coyunturales que nos ayudan a entender, pero nos seguimos preguntando, ¿no? de algún modo, ¿por qué ahora? ¿Por qué estalló esto ahora? Y hasta qué punto, por ejemplo, la pérdida del miedo a la opresión, que es algo que se mencionaba en el informe, puede ser contagioso entre estos países que tienen un concepto de lo que es el gobierno, de lo que es el statu quo tan diferente al nuestro, ¿no? Y hasta qué punto también puede, como te decía, contagiar a otros países, ¿no? China el último día de enero prohibió que se vean las imágenes de lo que estaba ocurriendo en Egipto. ¿Qué puede ocurrir ahí? Sobre todo con el cambio de mentalidad de la gente, de que salga a la calle y diga, bueno, ya no tenemos más miedo. Vemos que también son muy duros para protestar, ¿no? Ponen el cuerpo sin ningún problema. Este efecto que se produce por los medios de comunicación, esta búsqueda de protestar. Ahora, lo que hay, también hay que entender que en el mundo árabe, excepto en Turquía, en el mundo musulmán, excepto en Turquía y otras excepciones muy puntuales, no se sabe qué es la democracia. Claro. Digamos, ¿no? Nosotros, los latinoamericanos, que somos occidentales, cristianos, en el área de influencia de Estados Unidos, llegamos a la democracia estable casi 200 años después de nuestra independencia. Y todavía muchos de nuestros países son democracias electorales, pero no son repúblicas. Y nosotros venimos del tronco occidental, digamos, ¿no? De cultura griega, romana, digo, y no nos sale o nos cuesta. Imagínense estos países que vienen de otra cultura. Giovanni Sartori siempre dice lo mismo: es posible que conviva la democracia en un país que, por más que no sea teocrático, la sociedad y su dirigente, de manera sincera o no, consideran que hay una comunicación con Dios y que esa premisa de Dios la maneja un grupo de teocráticos. Es posible la convivencia. La idea de la democracia es que el poder lo tiene el pueblo. Ahora, en un país teocrático, sea radicalmente teocrático, o estos países de las monarquías, digamos, árabes, que hacen un juego moderado pero que tienen la religión en el medio. ¿Quién tiene el poder? Sabemos que lo tiene el príncipe, pero el príncipe se escuda que él tiene el poder porque el clero le comunica que Dios está de acuerdo con eso. ¿Crees que son los medios de comunicación, internet, los que están haciendo que todos estos jóvenes que vos decís que son bueno, la masa crítica de la población, comiencen a entender que otro mundo es posible? No sé, muchos están hablando de que es la revolución de internet. Yo no estaría tan de acuerdo con esa posición tan extrema, pero ¿cuánto influyó? La revolución de internet no hubiese habido caída del muro de Berlín, porque no había internet, no había Twitter, ¿no? Digo, los blogs, todo lo que hemos visto, tiene un efecto, pero sobre el 80 millones de personas de Egipto
que manejen internet, sean blogueros, Facebook y que estén con... Y que además es una proporción bastante sesgada la que es una proporción bastante, digamos, es un efecto, sin duda, pero también hay antecedentes en Egipto. En Egipto hay un país que desde el año 52 fue gobernado por 3 militares seguidos, del mismo régimen, Nasser, Sadat, Mubarak. Mubarak estaba sentado al lado de Sadat cuando lo matan a Sadat en el palco del 81, a su derecha. Y Mubarak queda herido. O sea, es un régimen que dura 60 años. ¿Qué sucede? Mubarak está muy viejo, 82 años. Y Mubarak, a diferencia de sus antecesores, preparó una sucesión dinástica. A su hijo. A su hijo, Gamal. Eso no estaba en la idea, porque la revolución del 52 de Nasser y de los jóvenes oficiales del ejército egipcio, que hoy están divididos y muchos de ellos que ven con simpatía esta protesta, una de las cosas que dijeron es: basta de las dinastías familiares monárquicas en Egipto. Entonces, esta revolución nace como una rebelión, la del 52, Nasser y sus hombres, como una rebelión a la monarquía y a los privilegios feudales familiares de Egipto, y termina